A continuación tenemos la presentación de la doctora Miguela Alves, es docente de Ciencias Sociales, mención Historia, egresada de acá, es abogada, egresada del ORCAM, especialista en infancias y adolescencias en situación de movilidad humana por Flaxo, es maestranda en Derechos Humanos por el CLAE y se desempeña como referente territorial para la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, Agencia de las Naciones Unidas en Uruguay desde el 2020 hasta la fecha, siendo el punto focal en Derechos Humanos en la misión. El tema de su ponencia es estándares de protección internacional en materia de derechos humanos y perfiles de especial protección. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas y un especial agradecimiento a la Mesa de Historia por la invitación y también por generar esta instancia y dar lugar a una demanda de los estudiantes, también futuros docentes, futuros colegas, y que evidentemente, como ya lo mencionaron las personas que me precedieron, es muy importante el rol que ustedes ejercen y el que van a ejercer y el que desempeñan. Un poco ya para sacarme el saco de todas las preguntas que me dejaron para que contestara, empezar diciéndoles que es una construcción y no hay respuestas prontas. La idea es generar un intercambio, poder brindar herramientas y que desde un respeto hacia ustedes puedan construir las respuestas que buscan y posicionarse desde el lugar que ustedes entiendan que puedan generar el cambio. Seguir hablando, discutiendo, es muy importante porque nos genera este intercambio de ideas y todos crecemos, ampliamos perspectivas, pero también posicionarnos y empezar a generar el cambio que nosotros queremos ver. Hoy me convoca desde un lugar institucional, como ya mencionaban en la presentación, trabajo para una agencia de Naciones Unidas y uno escucha y parece que Naciones Unidas tiene la respuesta de todo, pero no, justamente es generar estas instancias. Quizás las autoridades, cuando se reúnen en las asambleas generales, en Ginebra, en Nueva York, en otras partes del globo, lo que intentan es esto, ¿no? Es poder poner sobre la mesa temas que son importantes, que nos atraviesan a todos en el mundo, y justamente poder generar esta conciencia que no se genera solamente en un diálogo, es una construcción que lleva todos los años que mencionaron hoy de evolución, y es una característica de los derechos humanos el tema de ser progresivo. Y puse estándares de protección internacional en materia de derechos humanos porque lo voy a trabajar desde una postura institucional, como lo trabajamos en la OIM. La OIM es una organización internacional que trabaja con las personas en situación de movilidad humana y por lo tanto lo trabaja desde una perspectiva de la persona y con un enfoque en derechos humanos. Y perfiles de especial protección o vulneración. O sea, todas las personas que tienen ese perfil de especial vulneración, porque estamos hablando de intersecciones, no estamos hablando solamente de un perfil, ameritan una protección especial, ¿tá? Y desde ese lugar es que lo vamos a trabajar. Y acá, no sé. Bueno, un poco para ordenar lo que pensaba presentarles, presentarles a la organización a la que trabajo, algunas consideraciones conceptuales que son importantes manejarlas, un panorama muy general sobre el sistema universal de protección en materia de derechos humanos, los estándares regionales y el sistema interamericano, que es al cual pertenecemos como país, los perfiles de especial protección y algunas reflexiones finales. Como les decía, la OIM es una agencia de Naciones Unidas, tiene oficinas en más de 100 países y está integrada por 175 países a nivel mundial. Es una agencia de Naciones Unidas que aboga por la protección de las personas en contexto de movilidad a nivel mundial, por una migración segura, ordenada y regular, lo que puede asegurar a las personas el acceso, ¿no?, a derechos. Fortalecimiento de las capacidades de los estados, porque no es una organización que pertenezca a un estado, sino que es interagencial, digamos, está compuesta por todos estos estados que les mencionaba y por lo tanto también es ajena al estado, en el sentido de que brindamos acompañamiento y también asistencia, digamos, a aquellos estados
que quieren alinearse o hacen esfuerzos por cumplir aquellos compromisos que han asumido a nivel internacional. Trabaja además con sector privado, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional. Brinda asistencia humanitaria y asesoramiento a personas en situación de movilidad humana. Esto para cumplir un poco el protocolo y presentar el nombre de quién estoy acá. Algunas consideraciones que me parece importante, que algo ya lo fueron mencionando desde el principio de esta jornada y muchos ya interactuaron en este sentido, es de qué hablamos o qué son los derechos humanos, porque parece algo tan cercano, pero también parece algo muy lejano, parece algo muy abstracto. ¿Cómo defiendo? ¿Cómo promuevo? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi rol? ¿No? Y en verdad esto también responde a una construcción histórica, social, de conciencia o no acerca de los derechos humanos. Hay una, digamos, línea, digamos que casi unánime en establecer de que los derechos humanos son todos aquellos derechos que son inherentes a la persona por su condición de tal. No es el reconocimiento de un Estado, no es una concesión de un Estado, sino que nació una persona, esa persona ya nace con derechos. ¿De qué derechos hablamos? Bueno, los que me leyó Nancy hoy al principio, elencando, digamos, los principales, que hablamos de derechos fundamentales. Son intangibles, nadie te los puede quitar, nadie te los puede cuestionar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos tanta vulneración de derechos? Porque hay alguien que los debe tutelar, hay alguien que debe asegurar. Y cuando hablamos de derechos humanos, solamente lo podemos hablar en un contexto, en el contexto de la existencia de un Estado y un Estado de derecho. En el mundo nosotros podemos catalogar los estados como estados de derecho, son estados democráticos, y estados con derechos, donde ahí sí el Estado se posiciona en un lugar de decir, tú tenés derecho a esto, tú no tenés derecho a esto. Pero a nivel global hay unanimidad en reconocer que los derechos son inherentes a la persona. Sí. Cuando lo hace el Estado a cuando lo hace el civil. Sí, y ahí depende a quién tú vas a recurrir. Vamos a llegar ahí a ese punto para ver cómo acudimos cuando lo hace una persona, cuando lo hace no. Y es importante esto que tú traes en el sentido de que si los derechos son inherentes a mi persona, nadie en la sociedad debiera vulnerarlos o violarlos o pasar esa línea de protección. Pero ¿quién me debe asegurar esa protección? El Estado. Ahora, cuando agotamos todas las instancias dentro del Estado, de la jurisdicción, de las facilidades, digamos, de acceder a la justicia, y agotamos todas las instancias dentro de los Estados, sí podemos acceder a otras instancias y por eso es importante tener esta perspectiva un poco más global. Vamos a llegar ahí para hacer algunas precisiones también desde lo jurídico. Eso en cuanto a los derechos humanos. No quiero irme mucho, porque ¿por qué hay tanta discusión entonces? Porque estamos hablando de una dimensión ética, estamos hablando de una dimensión política y también estamos hablando de una dimensión jurídica y cada una se corresponde a un ámbito. ¿Corresponde acá que yo les venga a hablar de una dimensión política? No, porque les estaría faltando respeto. No podría venir a hablarles desde una dimensión filosófica, tampoco desde una dimensión solamente jurídica, y sí poner y plantearles que hay todas estas dimensiones que se corresponden a ámbitos, a la praxis política, a la dimensión filosófica y también a la dimensión del ordenamiento jurídico. ¿Podemos separarlas? No, no podemos separarlas, porque ya hablamos de Estado, ya hablamos de Estado de Derecho y ya hablamos de los fundamentos de esos estados de derechos. Podemos estar de acuerdo o no con esos fundamentos, pero lo que no podemos discutir es sobre la validez de esos derechos. Luego cada uno elegirá desde qué ámbito o en qué ámbito o desde qué lugar lo va a defender, lo va a argumentar. Pero los derechos humanos son incuestionables, son innegociables. No se pueden derogar, no se pueden negociar, no están en el ámbito del comercio de los hombres. Si bien hay figuras delictivas, por ejemplo como la trata y el tráfico de personas,
que sí lo ponen, pero está tipificado como delito. Por lo tanto, no forma parte de este abanico tan amplio, ¿no? Cuando empezábamos hoy hablábamos, tenemos derecho a esto, a esto, a esto, a esto, digo, justo a mí me va a tocar aterrizar un poco y porque parecía todo tan lindo, ¿no? Pero cuando lo llevamos al día a día, a lo tangible, a las situaciones que vemos, a lo que presenciamos, a lo que escuchamos y a lo que tenemos conocimiento, también eso nos convoca y nos evoca, desde un rol activo o pasivo, porque nosotros podemos vulnerar derechos de forma activa o también por omisión, cuando nosotros no actuamos en protección de esos derechos, pero no quiero adelantarme. Bueno, ¿qué implica ser sujeto de derecho? Si hablamos del ámbito interno de un Estado, todos somos sujetos de derechos. Personas físicas, personas jurídicas, grupos de personas, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Cuando hablamos del derecho internacional, los Estados son sujetos de derecho. Pero existe esa, digamos, figura o esa posibilidad de que la persona física, un individuo cualquiera, pueda acceder a instancias internacionales para hacer valer sus derechos cuando se identifica la vulneración de sus derechos en su Estado y su Estado no le ha dado las garantías o no ha accedido a la pretensión de ese derecho tutelado, que era lo que te mencionaba ahora. Ahora, ¿cuál es el requisito? Que reúne esa doble condición. Primero, que ese derecho exista, puede no existir en el Uruguay, pero es considerado derecho humano, y ahí entra toda la parte de las convenciones, protocolos, pactos y tratados. Y segundo, que yo tenga a quién recurrir. En el caso de que no exista, es una instancia donde puedo presentarme directamente. En América, por ejemplo, tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de que ese derecho sí existiera en el país, hay una condición previa, que es que debo haber agotado todas las instancias jurisdiccionales para poder acceder. Estamos hablando de un tiempo que se dilata y sabemos que la justicia que tarda es la justicia que no se hace, ¿no? Que no llega. Por eso también los derechos humanos, obviamente, y acá hay que precisar, dependiendo la afectación, si es individual, si es colectiva, la familia también tiene derecho como familia, si la persona a la cual se vulneró su derecho no existe, ya falleció, puede acceder también a buscar justicia por ese ser que fue vulnerado sus derechos. No solamente justicia en términos de que la persona o el Estado o quien vulneró ese derecho reciba una condenación, sino también al derecho a la reparación, que poco se habla cuando se habla de víctimas. Hay un derecho a la justicia, a la pretensión de perseguir a quien vulneró ese derecho, pero también el derecho a la reparación, ya sea de esa persona o de sus familiares que también fueron afectados. Y ahí llegamos a otro punto, que es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es el fundamento de los derechos humanos. Ahora, ¿qué es la dignidad? Si yo reconozco, si yo soy capaz de reconocer en el otro semejante a mí, que tiene los mismos derechos, independiente de su origen étnico-racial, independientemente de su cultura, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su edad, de su opción u orientación sexual, de su género, independientemente de su profesión religiosa, yo estoy reconociendo al otro como semejante, como digno de los mismos derechos que yo. Y creo que acá es importante, antes de demandar hacia afuera algunos derechos, también poder reflexionar hacia adentro y también ponernos en esa postura. ¿Realmente consideramos al otro igual? ¿Realmente consideramos al otro sujeto de derecho, de los mismos derechos que tengo yo? ¿Realmente me genera molestia, me saca de mi zona de confort ver que el otro está sufriendo reiteradas vulneraciones de derechos, o que no está accediendo, o que se le está de alguna forma obstaculizando el acceso a derechos? Porque también como sociedad tenemos que replantearnos esto, replantearnos los estereotipos que construimos, que son productos de una construcción social, de una época, de un momento histórico, del lugar,
¿no? El espacio-tiempo siempre, pero también somos responsables de permanecer ahí o de salir de ese lugar. Y en esto siempre me inquietó mucho esto de buscar, bueno, ¿qué es la dignidad? Y paradójicamente, y los que estudian historia entenderán, la única constitución a nivel mundial que establece la dignidad, no solamente como principio, sino como fundamento y también como norma, es la Constitución alemana de posguerra. La Constitución, la ley fundamental de Alemania, establece en su artículo primero la dignidad de la persona humana y los derechos humanos como fundamento de toda la legislación, incluso inherente al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo establece ahí en el artículo primero de su ley suprema, de su ley fundamental, de la Constitución. No encontrás en otra constitución de otro país. Claro, es una constitución del periodo de posguerra y esto también explica mucho, pero también ofrece garantías. Me da ganas de adelantarme algo, pero voy a seguir el orden. Ahora, ¿quién es el garante de los derechos humanos? En primer lugar, todos, y en segundo lugar, el Estado. Todos en el sentido de protección, ¿no? Y acá estamos todos en el mismo nivel, todos somos responsables de que si vemos una vulneración de derechos, tenemos que buscar las vías o los canales de denuncia de ese derecho. Pero particularmente el Estado, cuando se compromete a nivel internacional, y acá Uruguay ha ratificado todas las convenciones, todos los protocolos que se ha establecido en el marco de Naciones Unidas. ¿Qué hace cuando ratifica? Se compromete a alinear su legislación interna a poder cumplir con esos compromisos que ha asumido. Y luego vamos viendo qué pasa si no cumple, si demora en cumplir, cuáles son los mecanismos existentes para que un poco podamos acompañar qué pasa si el Uruguay no cumple y si se atrasa o si hay un vacío o, como mencionaban hoy, puede haber algún tipo de retroceso en algún aspecto de legislativo, ¿no? Cuando hablamos en promoción y protección de derechos. Pero es importante también saber la diferencia entre estos instrumentos, ¿no? Lo que es una declaración, lo que es un pacto, lo que es una convención, lo que es un tratado, ¿no? Para saber también cuál es el nivel de compromiso. Porque podemos hablar de una linda aspiración, de un ideal de la humanidad en términos de declaración, pero luego salgo de esa reunión, de esa asamblea, y vuelvo a mi estado, ¿no? Como referente, como presidente, como lo que sea, vuelvo y todo sigue igual. ¿Ah? También puede pasar y de hecho pasa. La necesidad de sensibilizar y formar en derechos humanos no es algo específico de historia, pero me encanta que historia lo promueva. Es transversal, estamos hablando de personas, si hablamos de personas hablamos de todos. Inherente si yo hablo de derechos humanos y sensibilizo y promuevo, le estoy hablando a todos. ¿Ah? No le estoy hablando solamente a un área, a un grupo, a una formación, a una clase, digamos, por hablar de formación, ¿tá? Sino de todos. Claro, el tema de la sensibilización es un término, es algo muy personal. Hay personas que se van a sensibilizar y otros que no se van a sensibilizar. Y eso es una realidad. No es porque asistan a un curso, porque hagan una facultad, porque tengan 100 conferencias que se van a sensibilizar, no, puede seguir igual, sí. Igual me sensibilizo, pero no puedo hacer nada para el otro. Yo trabajo allí en migración de Paso Frontera, que yo escribí, y acá yo te estaré quedando viendo allá para la Policía Federal. Cuando llega un inmigrante cubano, venezolano, uno nota el trato de la gente del Estado, del policía, del federal, como es distinto del inmigrante con la persona común. Pasa un profesor de Derecho, lo atiendo bien, pero viene un inmigrante y hay una diferencia, hay una falta de sensibilidad. Sí, ni voy a entrar en ese tema porque si no sí me voy totalmente del tema. Pero es verdad. Y uno trata de guiar, porque allí, usted mismo lo puso, hay trata de blanca, hay un montón de carteles, no le explica el cubano lee ahí, y el inmigrante ya viene ciego, tipo quiere hacer trámite aquel, no lee nada.
Sí, sí. Incluso las personas en contexto de movilidad humana son uno de los grupos que meritan especial protección por la vulneración que lo coloca la propia situación de movilidad. Y esto basta ser un simple ejercicio de empatía, de pensar en cada uno de nosotros en un país que no es el nuestro, sin conocer y teniendo que salir del país por razones a ver, el derecho ampara el derecho a la libre circulación a todos, puede ser por la razón que sea, pero cuando hablamos de movilidad humana y la especial protección, hablamos de personas que se mueven por razones, movilidad forzada, ¿no? Por desplazamientos forzados, por razones que la persona no pudo elegir. Y ahí entra otra cuestión que es el derecho a migrar o no migrar. Si el país donde vive, y ahí entra toda esta cuestión que lo planteaba Magali hoy, me ofrece las condiciones para vivir en forma digna, y volvemos a la dignidad humana, seguramente ninguna de estas personas fuera a salir de su país, pero razones lo motivan a salir y desplazarse y buscar llegar a otro lugar. Entonces pongámonos en ese lugar también, ¿qué necesidad tenemos de que nos atiendan como personas antes de atendernos conforme a estereotipos, porque nos escuchan el acento, porque ven cómo estamos vestidos, en fin, otros factores también, otras intercesiones? No quiero atrasar, pero me quedo con una precisión que no sé si no la entendí. El tema de la dignidad. Por ejemplo, el artículo 72 de la Constitución que habla de todos los derechos inherentes a la personalidad humana. O sea, hay una diferencia ahí. ¿Cuál es la...? ¿Sabés cuándo está la diferencia? Cuando vas a aplicar la ley. Cuando tenés que aplicar la ley, no tenés una ley específica para un tipo, estamos hablando de violación de derechos humanos, entonces tiene que haber algo que tipifique, algo que me respalde. Bueno, voy a hacer una denuncia, ¿qué voy a buscar? La punibilidad de esa acción, ¿no? Y la reparación a la víctima. Ahora, ¿qué pasa si no está tipificada? O sea, puedo tener en la Constitución, que sabemos que es amplia, que es abarcativa, eso nos da también lugar a luego reglamentar a través de leyes infraconstitucionales cuestiones más específicas, y esas son algunas observaciones que se hicieron al Uruguay, que después les voy a mencionar algunas también para no irme del tema, en cuanto a que, por ejemplo, el Uruguay firmó la Convención para la Erradicación de la Tortura y Tratos Inhumanos y lo demás, pero todavía no tiene una legislación que le defina tortura. Entonces, traslademos esto a lo que es dignidad. Si yo no la tengo definida, si no tengo algo que la proteja, si no tengo una norma que luego vaya a tenerla como sostén para fundamentar la persecución del delito de violación al derecho humano porque afectó la dignidad, caemos en es muy amplio. Entonces, ahí está la dificultad. Puedo tener un texto muy lindo, muy poético, muy idealista, pero si no tengo las herramientas al momento de aplicar la ley, ahí estamos hablando del Poder Judicial, de todo el sistema de justicia, no tengo cómo hacerla. Y ahí viene toda la conmoción pública. Bueno, ¿por qué tal pena? Bueno, ¿dónde está? Está ahí en la legislación, son las herramientas que hay para aplicar. Y en este caso, como vos decís, las Naciones Unidas, el Uruguay ratifica todo lo que se habla en base a los derechos, se compromete a cumplir, a legislar, no sé si lo dije bien, legislar esas faltas a los derechos humanos. Bueno, no hay sanciones, no tenemos sanciones. Yo sé que ustedes esperan que les digan que van a venir las Naciones Unidas y ponerles una pena, es todo lo que esperamos. En verdad sí hay sanciones, no hay sanciones quizás como uno tiene en el imaginario, ¿no? En verdad, a título expreso, y después lo podemos ver en el ámbito, lo que pasa es que no quiero marearlos en lo que son los instrumentos que tenemos, ¿no? Porque tú dijiste, por ejemplo, si el Estado no define lo que es tortura, yo no puedo hablar de la dignidad de esa persona o una cosa así, ¿no? Sí, no, la dignidad siempre va a ser fundamento de los derechos humanos, ¿tá? Pero siempre necesitamos que se defina. Y bueno, justamente esto que mencionaba a modo de ejemplo, es una de las observaciones que consta en el informe que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay envió al examen periódico universal, porque ¿qué pasa? Uruguay
ratificó las convenciones de protección en materia de derechos humanos. Entonces tiene ese lapso, digamos, porque hay todo un tema de control de constitucionalidad, y por eso les mencionaba el tema de la Constitución alemana. La Constitución alemana no tiene que examinar si estas normativas están contempladas en la Constitución y podemos legislar o tomarlo tal cual, porque ya está en el artículo primero. Hay otras que no, y ahí depende del procedimiento y la Constitución y la previsión legal que exista en cada país. Por ejemplo, Trinidad y Tobago es un país que integra la OEA, pero integra también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero al momento de someterse a la Corte, que es donde podés llevar estas situaciones, luego de agotadas las instancias nacionales, dijo, bueno, acá tengo reservas. ¿Qué reservas? Bueno, acá abrimos un paréntesis. ¿Por qué? Porque en verdad yo solamente puedo cumplir lo que se adecua a la Constitución de mi Estado, si no, no puedo cumplir. Que esos también son caminos alternativos. Entonces, Trinidad y Tobago integra la OEA, sí. Trinidad y Tobago integra el sistema interamericano, sí, pero tiene reservas en cuanto a aplicar todo el sistema de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque identifica que le es más fácil mantener esa reserva que reformar la Constitución para poder incorporar esos derechos en materia de protección y promoción de derechos humanos. También existe, por ejemplo, Estados Unidos integra la OEA, integra el sistema americano de protección, pero no se somete a la Corte. Entonces, ¿qué capacidad de exigir tenés? Venezuela integra la OEA, Venezuela integra el sistema americano, había firmado la Convención Americana y luego dijo, no, ¿sabes qué? No, me retiro. Entonces, y eso se llama soberanía de los estados. Hablamos que a nivel interno todos somos sujetos de derecho y a nivel internacional los estados son, y cuando se reúne esa doble condición, las personas, los individuos también pueden acceder a ese sistema. Bueno, ¿a quién recurrir ante la vulneración de derechos? Bueno, en materia de denuncias, si está tipificado eso, porque no podemos salir diciendo, vemos varias vulneraciones de derechos. Creo que ni seguí. Ay, gracias, me olvidé, la estoy siguiendo acá y me olvidé de la pantalla. No podemos decir vemos vulneraciones constantemente, porque yo les preguntaría, ¿y qué hiciste cuando viste? ¿No? Porque, y esto viene de nuevo a aquella reflexión inicial, bueno, ¿cuál es mi postura? Si estamos hablando de derechos humanos. Esto habla también de salir del lugar pasivo a un lugar activo, de promoción de derechos, porque estoy hablando, hoy es el del que estoy viendo, mañana es el mío, pero más allá de eso, como colectivo, como sociedad, como comunidad, ¿cuál es mi rol? Y ahí también de activar los mecanismos existentes. Existe la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito de presidencia. Bueno, decirles que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es autónomo, ¿no? Es independiente en materia de catálogo, porque Naciones Unidas establece un catálogo en cuanto a la independencia, autonomía y libertad que tienen estos institutos para trabajar en el marco de un Estado, porque sabemos que influencias políticas pueden haber, sabemos que influencias de todo tipo pueden haber. Establece un catálogo, y en Uruguay el Instituto Nacional de Derechos Humanos está catalogado en categoría A, o sea, con autonomía, con independencia, reúne la opinión de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, entonces es considerado como promotor. Claro, ahí viene otra cuestión, ¿dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos? En la capital. Entonces también me había notado cuando Magali hablaba el tema de la territorialidad. Si no está la institución, nosotros somos agentes de promoción, de protección de derechos humanos también. Y tenemos que ver y facilitar los mecanismos para que exista la denuncia. ¿Yo voy a tipificar? No, yo soy docente, no es mi rol, pero si algo me hace ruido, si veo una vulneración de derechos, voy a activar los protocolos existentes para que se investiguen, para que se reúnan las pruebas y que se avance en lo que sería una acción judicial si fuera el caso. Y el instituto tiene ese rol de recibir las demandas, recibir las denuncias, estudiar, convocar a los actores, pero claro, en los territorios estamos nosotros. Creo que esto sobre la Declaración Universal la voy a saltear porque si no, no nos detenemos.
Es una declaración, es una leve aspiración, no tiene efecto vinculante. Está en su preámbulo y sus artículos inspiran la mayoría de las constituciones y de los tratados y convenciones de derechos humanos, pero no tiene efecto vinculante. Nadie puede ir a un determinado país y decir, vos firmaste la declaración, te adheriste a la declaración y ¿por qué no estás cumpliendo? No, porque no tiene efecto vinculante, que es la obligatoriedad o una posible sanción por no cumplirlo. Acá tenemos algunos. De esa declaración que vimos anteriormente se desprenden más de 70 tratados internacionales de protección en materia de derechos humanos. Acá no es una línea de tiempo, solamente es una cronología, no tiene escala. Simplemente para mencionar algunos, luego de la declaración, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que a esto se ha agregado, en esto de la progresividad, se han agregado los derechos ambientales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero vayan prestando atención a las fechas, a los años. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño. Niño, en términos de la Convención, es toda persona menor de 18 años. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miren esta gráfica. Todos los estados han ratificado al menos uno de los principales tratados de derechos humanos. Hablamos que 70 tratados se desprenden de lo que había sido la declaración y en el eje anterior vimos algunos de los principales. Y 80% ha ratificado 4 o más. Ahora, miren en la gráfica, en rojo tenemos el que tiene mayor nivel de ratificación es la Convención de Derechos del Niño. Le sigue los de la mujer, le sigue los de la discapacidad y de formas de eliminación de la discriminación racial. Ahora, en el otro extremo de la gráfica tenemos dos. El de las desapariciones forzadas y el de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. Cada uno saque sus propias conclusiones. Responsables por la protección de los derechos humanos. Los estados, que habíamos hablado hoy, principales portadores de deberes. Cada estado también tiene el derecho y deber de defender y proteger a sus nacionales en el extranjero, y esto explica, por ejemplo, por qué muchos países, por ejemplo como Brasil, no extradita a sus nacionales. ¿Quiénes dentro de los estados? Poder legislativo, ejecutivo, judicial y local. Los gobiernos locales, las instituciones nacionales con representación local también deben ser promotoras, receptoras y garantes de los derechos humanos. Y acá llegamos en la territorialidad. Bueno, y acá, como obviamente es una agencia que trabaja temas de movilidad humana, subsidiariamente los organismos regionales, por ejemplo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuando se han agotado las instancias nacionales, y en materia migratoria, bueno, la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de Protección de la Infancia, la Organización Internacional de Trabajo, la Agencia, el Alto Comisionado de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Cruz Roja. Sistemas regionales, esto solo para presentarles que no es solamente el sistema americano, que ya lo vengo mencionando desde el principio, sino que en Europa también está el Consejo de Europa y la Unión Europea, los dos persiguen aspiraciones o tienen competencias específicas, pero en materia de derechos humanos los dos han incorporado. Tenemos la Unión Africana, la Liga Árabe y el sistema que nuclea Asia, donde si empezamos a ver, no sé si logran leer, el sistema asiático y el árabe dice no corten. Entonces, si leemos allí, bueno, Carta Árabe sobre los derechos humanos, ¿podemos pretender que una carta tenga un efecto vinculante? No, vinculante es exigible.
pero ya es algo, hay una aspiración, hay una coincidencia en esto que hablábamos de reconocimiento de los derechos. Después, fíjense los años, ¿no? 1996 en Asia, Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico, el proceso de Bali específicamente sobre cuestiones de trata y tráfico de personas. Luego tenemos allí contra la trata de mujeres y niños, y luego el contexto de migración, o sea, muy específicos, ¿ah? Muy específicos. ¿De qué nos habla esto? De esta progresividad, de esta contextualización, de esta posibilidad de ir construyendo esta conciencia, pero también del rol de las personas y las demandas de la sociedad y la presión internacional. ¿Ah? Todo esto va configurando esta progresividad de derechos humanos. Y sistema regional, bueno, ya les había mencionado la Carta de la OEA, también ya desde su preámbulo trae una serie de derechos, o sea, si, por ejemplo, hoy mencionamos Venezuela, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, no se someten a las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí forman parte de la OEA. Entonces, en materia de derechos humanos, el ratificar o no ratificar una convención, me habían hablado de el ratificar o no ratificar una convención, bueno, efecto vinculante, bueno, se puede ejercer algún otro tipo también de presión internacional, presión en el sentido de acuerdos, presión en el sentido de apoyos, presión en el sentido económico, bueno, bastante se ha hablado, ¿no? Creo que podemos discernir libremente de qué tipo de presiones o falta de apoyos o retiro de apoyos podemos estar hablando en ese sentido. Bueno, acá seguimos con el sistema. Existen otros, ¿ah? Les voy a dejar el material para que puedan profundizar, no quiero quitarle tiempo a Alejandro, ya empecé con menos tiempo. Los derechos humanos fundamentales ya fueron hoy leídos por la profesora Nancy. Luego los derechos inderogables, o normas que son absolutas siempre. Estas normas, siempre que están a título expreso en las constituciones, no pueden ser modificadas, ¿ah? Porque tenemos, así como mencionaban hoy, bueno, siempre que hay una revolución o siempre que hay una crisis o una crisis humanitaria, siempre hay un proceso de reforma de las constituciones. Sí, se pueden ir adaptando, se pueden ir mejorando, se pueden ir perfeccionando, pero hay artículos que no se pueden modificar. ¿Ah? El derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de detención arbitraria, la prohibición de la discriminación racial, la prohibición de genocidio, de la esclavitud, la trata de esclavos y también formas análogas a la esclavitud, porque generalmente hablamos de esclavitud y nos remitimos a aquellos procesos históricos, ¿no? No, situaciones análogas, situaciones que se están dando hoy. ¿Ah? La trata de personas con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, es una situación análoga de la esclavitud. Derecho a la autodeterminación de los pueblos, a que puedan disponer libremente, principio de no devolución, y acá hablamos en materia migratoria, cuando una persona pide protección internacional a otro país alegando persecución de cualquier índole y que no puede ser amparada o asistida por su Estado nacional y no puede regresar. Los estados, a través de la Convención de Cartagena, donde se establece el Estatuto de los Refugiados, le brinda protección internacional y no puede devolver a esa persona. Acá estamos hablando de figuras como la deportación, por ejemplo, que en Uruguay no tiene antecedentes en materia de deportación, ¿ah? Pero hay otros países que sí. ¿Ah? Y esto pone en riesgo que la vida, la integridad, la seguridad de las personas. Derecho a salir de cualquier país y regresar al propio país, acá yo pondría entre comillas, porque el derecho a emigrar, todos los estados los defienden. Todos los estados defienden que otros países permitan a sus nacionales poder ingresar. Pero cuando se trata de la inmigración, y esto bajo el principio de soberanía de los estados, se establecen reglas. Bueno, acá, Estado uruguayo, yo decido quién entra al país y bajo determinadas condiciones. El compañero que trabaja en migraciones debe conocerlas muy bien.
Y en esto también Uruguay viene en materia, digamos, progresiva en términos de brindar amparo, protección y asistencia a las personas en situación de movilidad humana. Derecho a igualdad ante la ley, libertad de pensamiento y religión, prohibición de medidas penales retroactivas, o sea, no se puede, si hay una persona que está cumpliendo prisión, está privada de libertad por un delito, si se reforma el Código Penal y se establece una nueva figura delictiva, esa persona no puede volver allá a la justicia para aplicarle una nueva sanción. Sí puede retroactuar siempre que sea más favorable a la persona, ¿no? Porque estamos hablando de un bien muy importante que es la libertad. Y el derecho a la integridad personal como detenido. Y acá entramos en una figura que se está hablando bastante en Uruguay, que es el tema de la violencia institucional, sobre todo cuando hablamos de personas que están en situación de encierro, de encarcelamiento, ¿no? Me quedó hoy, porque me fui totalmente de lo que había armado acá para seguir el guión de forma ordenada, de establecer esto, ¿no? De las diferencias de las figuras y ser muy precisos cuando hablamos de derechos humanos y vamos a buscar en el ámbito del país donde estamos, ¿no? De buscar qué tutela ese bien. Está en la Constitución, está en un pacto, está en un tratado, está en una ley, porque ahí vamos a ver las formas y mecanismos, ¿tá? Para primero estar informados y poder actuar en materia de vulneración de nuestros propios derechos, pero también poder asistir a amparar a un colega de trabajo, poder amparar a mi vecino, poder amparar a mis estudiantes, ¿no? Hoy Magali traía el tema de la protección y garantías que se debe dar a niños, niñas y adolescentes, y somos como docentes responsables. En verdad, en materia de sociedad, todos somos responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes por su propia condición de vulnerabilidad. Ahora, hay perfiles de especial protección o las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? En esto que hablábamos del título de la ponencia, en razones de edad, y ahí hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero también personas adultos mayores, a las cuales la condición de la edad se le va restringiendo cierta autonomía, y sobre esto se está hablando de forma muy incipiente cuando se pretende, a veces personas referentes, tomar decisiones por los adultos mayores por su sola condición de edad, cuando la persona tiene sus facultades y la posibilidad de autodeterminarse de forma libre, en virtud del género, tanto mujeres como población LGTBI+, que ya sufren determinada vulneración por la cuestión de género, ya lo traía Magali también, por su estado físico-mental, y estamos hablando de personas en situación de discapacidad, y acá la discapacidad puede ser temporal o permanente. Si asistimos o conocemos o tenemos un estudiante que tiene una discapacidad, no es absoluta. Tenemos que saber en qué qué lo limita esa discapacidad y qué cosas sí puede hacer para asegurar que ese derecho se cumpla, para que tenga acceso, por ejemplo, a la educación. Durante mucho tiempo vimos a nivel de sociedad que las personas con discapacidad se las tenían en una situación de casi encierro, ¿no? Sin acceder a la escuela, sin acceder a una actividad deportiva, recreativa, sin tener una vida autónoma, cuando la discapacidad quizás era de desplazarse o sea, hay que profundizar cuando hablamos de discapacidad. En educación vemos que se ha avanzado con algunas formas de inclusión, pero también depende mucho de los docentes, y todos sabemos de cuánto nos importa, de cuánto nos posicionamos, de cuánto favorecemos y facilitamos el acceso a derechos a los estudiantes, en este caso en situación de discapacidad. Circunstancias económicas, debería decir acá vulnerabilidad, pero no es lo mismo pobreza que miseria, ¿no? En razón de su origen étnico-cultural, y acá podemos poner a las personas según su origen étnico-racial, afrodescendientes, indígenas. En Uruguay también hay como un movimiento muy reciente en reivindicar esto, porque también
seguimos diciendo de que no hay indígenas, de que no hay, o sea, lo que nosotros negamos le quitamos visibilidad, y si nosotros no le damos visibilidad, no lo ponemos sobre la mesa, no investigamos, no estudiamos, no hablamos, no existe, sigue sin existir. En privación de libertad, ya lo mencioné, en situación de movilidad humana, migrantes, refugiados, solicitantes de refugios y apátridas. Hoy Nancy leía, y también estaba en los derechos que no mencioné, el derecho a la nacionalidad, pero hoy en día hay muchas personas en el mundo que no tienen nacionalidad por las leyes migratorias de su país, por las leyes que reglamentan el entrar, la libre circulación, no es tan libre, ¿ah? Porque hay países, si yo salgo del país y vivo determinado tiempo afuera, yo pierdo mi condición de nacionalidad. Y si el país de destino que elegí no tiene una ley migratoria que me permita ampararme a la nacionalidad de ese país, yo me quedo sin patria, no tengo nacionalidad. Entonces, lamento decirles, pero es muy lindo el elenco de los derechos, pero todavía tenemos que seguir trabajando para que se concreticen. Había unos casos bastante populares con el hombre del aeropuerto y sí, de la película. Que Sí. fue un caso real. Claro, sí, o sea, y puede llegar a ser más cruel, ¿no? Es un caso que se visibilizó. Y ahí vemos cómo se ve afectada la dignidad de la persona si queremos tenerla en forma más gráfica. Antes de cerrar con esto, quería mencionarles, porque no se los voy a leer, pero el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo establece lo que son informes periódicos universales que lo eleva a la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Entonces, en todos aquellos tratados, convenios que Uruguay ha ratificado y se ha comprometido, como que se elaboran informes. Bueno, ¿en qué está en esto que se observó de Uruguay? Personas en privación de libertad. Bueno, ¿cómo estaba? Se elaboró un informe. Ese informe se hace cada 4 o 5 años y el Instituto Nacional de Derechos Humanos va como haciendo un reporte. Bueno, en materia de personas de privación de libertad se había hecho esta observación y bueno, logramos mejorar, no mejoramos, se observa esto, se preocupa esto, hay leyes en fase de estudio en el Parlamento, en fin. Solo para mencionarles algunas, por ejemplo, hay acá una observación del Instituto sobre la Ley 19.822 que encargó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas dentro y fuera del Uruguay en el marco de la actuación ilegítima del Estado y establece el periodo 1968-1973. Esto requiere mantener las asignaciones presupuestales necesarias y la cooperación de todas las entidades del Estado con el trabajo de investigación. O sea, asignar una tarea, una competencia, una responsabilidad a una institución y no asignarles o poner en cuestionamiento el presupuesto, ¿no? Bueno, ustedes ya lo dijeron. Luego, acá, sobre discriminación por razones étnico-raciales. No se aprobaron en el periodo analizado leyes que penalicen la denegación de derechos por razones étnico-raciales. Podemos ratificar convenios para protección, promoción y defensa de derechos de las personas y no discriminación por razones étnicos raciales, pero si no penalizamos conductas que vulneren esos derechos, quedamos en la misma. Después quiero buscar algo bueno. Otra, no hay leyes nacionales, no hay en las leyes nacionales una previsión especial que prevenga, investigue y sancione conductas discriminatorias en Internet y plataformas sociales, estándose a lo previsto por las normas generales del Código Penal. O sea, vemos que el tema de la virtualidad, lo digital, avanza con ellas nuevas formas delictivas, pero si no hay previsión legal, no hay protección. Sobre todo si hablamos de grupos de mayor vulneración como niños, niñas y adolescentes. Después,
un aspecto positivo que menciona acá es, por ejemplo, la incorporación en el censo del origen étnico-racial. Esto es un aspecto positivo que lo menciona. Y otro, y cierro acá, es el tema de que aún no ha definido lo que se entiende como tortura, y si no se define, porque eso era algo que ahora me volvió, les iba a decir de la convención. Las convenciones generalmente tienen 3 partes, unas más, otras menos. La primera define los términos. O sea, nosotros no podemos decir, tortura es lo que yo entiendo por tortura, lo que tú entendés por tortura, porque acá pueden haber tantas definiciones de tortura como personas, podemos coincidir en unos aspectos y otros no. Entonces, es importante la definición técnica. Luego, en qué se responsabiliza el Estado y luego cómo se compromete a cumplir. Y está todo este examen periódico que va demostrando los avances, las lagunas, los retrocesos en materia de cumplimientos. Y para cerrar, les quería compartir desde mi rol docente también, lo que entiendo que es nuestro rol, ¿no?, en nuestras aulas, y lo que podemos hacer, ¿no?, cuando estamos frente a nuestros estudiantes. Generar espacios de intercambio y reflexión sobre prácticas docentes. Esto lo podemos hacer con nuestros compañeros mientras estudiamos, en las salas docentes, en los espacios de coordinación. Les digo, esto es una construcción, hay estereotipos, hay situaciones que las tenemos tan arraigadas porque son estructurales, que es importante hacer, antes de analizar al otro, hacer ese autoanálisis, digamos, para poder también avanzar en esto de formar una conciencia de promoción, de protección y acción en pro de los derechos humanos. Entonces, intercambiar con los docentes, ampliar perspectivas y sobre todo con el que piensa diferente, con el que indaga, con el que pregunta, y que no queden en las preguntas, que se busquen las respuestas, es sumamente constructivo. Propiciar oportunidades de diálogo constructivo con los estudiantes, no dándoles respuestas prontas, y sí generándole las herramientas para que puedan construir sus caminos, que pueden ir alineados con los nuestros o no. Y esto es fantástico, porque ahí estaremos haciendo nuestra labor como docente, desde mi particular punto de vista. Fomentar el intercambio respetuoso sobre la divergencia de opiniones. Todas valen. Quizás dentro de 5 años podemos sentarnos acá y hablar de derechos humanos y proponerlos, no cambiarlos, ampliarlos, profundizar o proponer nuevas perspectivas, y está bien, de eso se trata. Promover la participación, pero la participación efectiva no es dejarlos hablar, es brindarles información para que desde el lugar de conocimiento podamos intercambiar. Si no, es injusto, soy la docente, ya estoy en un rol de autoridad dentro del salón de clase. Obviamente lo que diga va a ser palabra mayor, entre comillas. Entonces, brindar información es sumamente válido, necesario, para que la participación sea efectiva y puedan construir un pensamiento autónomo y crítico, no reproduciendo lo que digo yo, y sí construyendo sus propias líneas de pensamiento. Facilitar información sobre las vías de denuncia ante situación de vulneración de derechos. Bueno, primero tengo que identificar cuáles son, y luego poder facilitarles para que realmente puedan acceder, porque si no, es un eterno diálogo, y está bien hablar, está bien construir, intercambiar, pero como lo decían hoy, somos sujetos activos en una sociedad y tenemos que salir del rol pasivo para ser protagonistas en materia de protección de derechos humanos. Acá les dejé unos enlaces de interés. Está este informe que algo les mencioné, tiene 16 páginas, es cortito, donde está este manual de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hay un Plan Nacional de Derechos Humanos en sede de Secretaría de Presidencia del con una previsión 2023-2027, está bueno conocerlo también. Y después hay otras organizaciones que también hay muchos materiales ahí que pueden ir directamente a la fuente y poder discutir, dialogar y conocer, indagar esas fuentes de conocimiento. Bueno, espero no haberlos aburrido y le agradezco la atención. Gracias.